Buenas noches con todos y con todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de CIESPAL a presentar este libro. Este es un libro que fue publicado originalmente en el francés en el año 2013, luego tuvo una edición al inglés en el año 2014 y esta es una edición al español que la hace el Fondo de Cultura Económico. Es decir, el libro ya tiene un revuelo bastante amplio a nivel internacional y efectivamente ha causado una tremenda polémica la publicación de este libro, por los argumentos del autor, por las contrarréplicas que ha habido en todos los ámbitos, tanto desde el lado teórico como desde el lado netamente empírico. El libro básicamente tiene un argumento central. Ha habido una hiperconcentración del capitalismo en los últimos años, incluso agudizada con la gran crisis del capitalismo central del año 2008-2009, y eso ha provocado la destrucción, o podría provocar lo que él llama la destrucción de las sociedades meritocráticas en el sentido más liberal del término. Frente a eso, Piketty propone como salida para enfrentar esta situación la regulación del capitalismo. Por lo tanto, no es un análisis marxista, es un análisis dentro del mainstream economics absolutamente convencional. Creo que uno debería preguntarse el contexto del libro. Y efectivamente el contexto del libro surge bajo el aparecimiento de un conjunto de estudios que marcan los aspectos de desigualdad en general en el planeta. No es casual que Naciones Unidas ha publicado varios informes, varios reportes sobre los aspectos de desigualdad en general en la región. Hay dos estudios también de Oxfam, el último lo acaban de publicar hace apenas 15 días, y básicamente el estudio de Oxfam tiene un mensaje muy fuerte. 80 personas, las más ricas del planeta, según estas famosas listas Forbes, tienen una riqueza igual a la mitad de la población, es decir, a los 3.500 millones de habitantes del planeta. El Credit Suisse publicó también un informe muy importante sobre distribución de la riqueza en el planeta el año pasado y también llega a una conclusión bastante dramática respecto a la pirámide de acumulación en general. Menos del 1% de la población, en realidad el 0.7% de la población global, concentra el 44% de esta riqueza planetaria y el 70% restante, es decir, la mayoría de los habitantes, tienen apenas el 3% de esta riqueza planetaria. Es decir, ha habido una discusión bastante amplia sobre los aspectos de desigualdad en general en los últimos años en el mundo. Recientemente la propia Flaxo publicó un estudio sobre desigualdad en América Latina que es bastante interesante porque desagrega dos momentos históricos absolutamente bien marcados: lo que ocurrió en los años 80-90, esto que se llama neoliberalismo, versus lo que pasó con el advenimiento de gobiernos progresistas en la región a partir de los inicios de los 2000. Y cuando hace este corte, digamos, entre estos dos momentos históricos, se ve claramente cómo la desigualdad aumenta en la época neoliberal y se reduce en la llamada época de los gobiernos progresistas. Y básicamente aquí las causas de esta reducción están explicadas en creación de oportunidades y capacidades humanas, mejoras de salarios reales, progresividades en impuestos, advenimiento del sector moderno de la economía, entre otras razones fundamentales que explican la reducción de la desigualdad en América Latina. Y efectivamente aquí en el Ecuador también hay estudios interesantes sobre desigualdad. Un último que vi muy interesante porque explicaba la causa de reducción de pobreza en el Ecuador. Eran unos datos que presentaba José Rosero del INEC. Y básicamente cuando se descomponen los aspectos de reducción de pobreza en el país, la caída fundamentalmente a nivel de la pobreza en general nacional se explica en buena parte por los factores redistributivos, no tanto por el crecimiento económico. Es decir, cómo se han ido redistribuyendo en forma mucho más adecuada las oportunidades. El libro de Piketty tiene un argumento central. El argumento central es que sostiene el autor, que ya lo he mencionado anteriormente, es que cuando la tasa de retorno del capital es mayor a la tasa de crecimiento del producto, se produce una divergencia a nivel planetario y esto genera desigualdades. Y básicamente a partir de ahí el autor desbarata esto que se llama en economía la curva de Kuznets. La curva de Kuznets es una especie de curva en forma de U invertida,
que en un eje, digamos, en el eje vertical está la desigualdad del ingreso, en el eje horizontal aparece el tiempo o el ingreso per cápita, depende de qué se grafique, y básicamente hace alusión que a medida que aumenta el desarrollo humano, en general, lo que se produce es una reducción de las desigualdades. Esto lo demostró este economista ucraniano Kuznets en los años 50, a él le dieron incluso un premio Nobel posteriormente por este tipo de hallazgos, y Kuznets lo que hace es, con una serie más larga de tiempo, con una evidencia empírica casi de 200 años, examinar el comportamiento justamente de esta famosa curva de Kuznets, y llega a la conclusión de que no se ha producido esta reducción de la desigualdad, particularmente en las economías capitalistas. Al contrario, hay un aumento de esta desigualdad y con fehaciente evidencia empírica. El libro es valioso por los argumentos, el señalamiento de que los aumentos de la distribución o el empeoramiento de la distribución del ingreso, de su riqueza, es inherente al propio sistema capitalista y que por lo tanto se requieren salidas, que en este caso son las salidas regulatorias que él propone. Uno podría decir mucho sobre las omisiones del libro. Yo creo que hay algunas omisiones centrales que tiene el libro. Por un lado, en la lógica del estudio de la acumulación, que es un estudio netamente político, como todos sabemos, no son elementos técnicos, son elementos que reflejan distribuciones del ingreso en un momento dado, en una sociedad determinada. Está ausente las relaciones de poder, y en un contexto más amplio, las relaciones entre el sistema mundo que propician ese tipo de acumulación, a lo que ya muchos autores tipo Wallerstein ya se han referido, la hiperacumulación que se da en el sistema planetario, producto de ese comercio internacional, por ejemplo, desigual, donde los países del sur nos vemos obligados a exportar un conjunto de materias primas que se desvalorizan en esos mercados globales y por lo tanto se producen canales desiguales que propician esa acumulación planetaria. Este es un elemento, por ejemplo, para mí muy fuerte de omisión en el libro de Piketty. El otro elemento muy fuerte de omisión tiene que ver con el tratamiento que da a la naturaleza, o lo que a veces vulgarmente se llama el capital natural. En realidad la naturaleza está ausente del análisis de Piketty. Parecería que la acumulación se produce en la llamada economía real, que no es la economía real porque se omiten el medio físico, digamos, en este proceso productivo y de acumulación, e incluso se podría uno criticar la propia dinámica de la curva de Kuznets. Digamos, si seguimos del argumento de Piketty, que ahora estaríamos en un proceso de mala distribución del ingreso, producto del capitalismo y sus mecanismos de absorción y de distribución que hay en el planeta, uno también podría criticar incluso la propia dinámica de la llamada curva de Kuznets ambiental. Es decir, a medida que aumente el ingreso, se supondría que vamos a tener mejores condiciones de salud del planeta, menores impactos ambientales, porque se produce una especie de desmaterialización de los procesos productivos. Efectivamente, la economía global se vuelve mucho más eficiente, hay mayor eficiencia energética, es decir, mayor producción o mayor intensidad de energía, es decir, menor uso de energía por unidad de Producto Interno Bruto Real, pero de otro lado se produce una especie de desmaterialización clara o no recurrente en el plano absoluto, es decir, en el relativo puede ser cierto, se produce mayores procesos o mayor eficiencia de energía, pero cuando vamos al global hay un mayor impacto en el uso energético, y esto tiene que ver porque hay mayor producción planetaria, por lo tanto mayor consumo energético, por lo tanto mayor impacto o mayor huella ambiental. Y ahí hay una consideración bastante grave, digamos, del tratamiento del llamado capital natural. Capital, en la acepción de Piketty, son los activos financieros, monetarios, pero no necesariamente el resto de capitales. Por ejemplo, el capital institucional, la creación de sociedades o de instituciones. Por ejemplo, la omisión respecto al propio dinámica del capital social, es decir, los aspectos que están vinculados con la creación de oportunidades en educación, salud y más fuertemente, digamos, la omisión de un capital natural
que parecería que ese dinero se produce en la virtualidad, no se produce en un elemento físico determinado, en un planeta cerrado y finito, cuya exacerbación de esos elementos de producción tienen impactos concretos. Y eso habría que afectar con un impuesto progresivo al patrimonio. Parecería que es muy buena idea, digamos, que se tribute o que los ricos tengan una tributación mayor a nivel planetario, pero efectivamente muchas de esas propuestas han fracasado, ¿no? Y habría que preguntarse por qué han fracasado. Desde las propias dinámicas de un impuesto tipo Tobin a las transacciones financieras globales, hasta propuestas como las que ha hecho el economista ecológico Robert Constanza, de colocar un impuesto al agotamiento del capital natural, que pueda ser administrado globalmente y repartido frente al deterioro del capital natural. Y básicamente aquí volvemos a un elemento central, que es la omisión de las relaciones de poder en su análisis. El segundo tema tiene que ver con la transparencia de esa progresividad impositiva. Para Piketty no solo es necesario colocar ese impuesto progresivo al patrimonio, sino que también habría necesidad de una mayor transparencia en las finanzas públicas internacionales. Nuevamente, ¿quién podría estar en contra de una mejor transparencia de las políticas públicas fiscales, de sus mecanismos de generación de impuestos, etcétera? Aquí se me vino a la mente simplemente cuando se preparaba esta exposición, lo que acaba de ocurrir con los famosos LuxLeaks. El Gran Ducado del Luxemburgo hizo una transacción que fue revelada en noviembre y diciembre del año pasado con un conjunto de empresas para evitar el pago de esos impuestos, empresas europeas y empresas norteamericanas. Esto acaba de ser revelado en una especie de gran escándalo internacional por el consorcio de periodistas independientes que revelaron este tipo de acuerdos que se hicieron bajo la mesa en negociaciones con empresas tipo la Pepsi-Cola, tipo Walt Disney, para no pagar impuestos o no tributar los impuestos en sus países de origen, prácticamente impuestos, negociaciones vis a vis con empresas para evitar el pago de impuestos. Pero no solo eso era lo grave, no solo que había negociaciones individuales con las empresas, sino que estas negociaciones se lo hacían con la complicidad de las auditoras que estaban encargadas de auditar los balances de esas empresas. Y justamente la Pricewaterhouse fue una de las empresas que hizo los acomodos, los arreglos, la contabilidad ficticia para que haya este tipo de reducciones impositivas en los países de origen de estas empresas. Es decir, lo que estoy intentando decir es que hay todo un contubernio de un llamado capitalismo financiero internacional que conduce a este tipo de mecanismos. Este contubernio se origina en un conjunto de tentáculos que tiene este capitalismo, que son los tratados bilaterales de inversión, los mecanismos, cómo se negocian los arbitrajes internacionales, los tratados de libre comercio, que están inmersos en la lógica y la dinámica del capital. Y por eso esta omisión me parece que es fundamental en términos de resaltarlo. El punto, digamos, clave aquí está en cómo generar una mejor distribución en sociedades democráticas. Y evidentemente aquí podríamos dividir el análisis si uno seguiríamos del argumento, por ejemplo, de Stiglitz, en un libro que es bastante citado y bastante famoso, que se llama El precio de la desigualdad, en dos niveles, digamos, que tendrían que ver con la distribución de esa riqueza en general en el planeta. Uno tendría que ver con lo que son los mecanismos antes de los impuestos y luego con los mecanismos que estarían relacionados con los mecanismos redistributivos posteriores a los impuestos. En un ámbito, es decir, en los mecanismos anteriores a la tributación, juegan un conjunto de elementos fundamentales, que creo que la literatura y la experiencia de los países demuestran que son los elementos mucho más viables para lograr elementos redistributivos. Ahí tienen que ver nuevamente con lo que anotábamos anteriormente, es decir, juegan un rol fundamental la creación de oportunidades, es decir, básicamente inversión acumulada en conocimiento, en salud, entre otras razones fundamentales. El otro punto interesante tiene que ver con cómo se cierran brechas relacionadas con las insuficiencias o las carencias, porque pobrezas, digamos, no solo nos lleva a un mecanismo material, sino también a un conjunto de elementos subjetivos.
Y esto implica, digamos, que podríamos ir cerrando un conjunto de brechas relacionadas con las necesidades claves que tiene una población. Y aquí habría otro elemento que actuar. Entre esas, la vivienda digna, bajo un concepto o una lógica de pobreza o en forma mucho más multidimensional. El otro elemento tendría que ver justamente con los mecanismos claramente redistributivos, es decir, la acción pública para regular los embates de un capitalismo que parece agresivo a todas luces. En este sentido, la propuesta de progresividad, digamos, tendría sentido, sí podría ser administrada y generada en un consenso. Él mismo le llama una propuesta utópica en sus reflexiones finales, en la parte final cuando lanza la propuesta de progresividad. Y efectivamente me parece que puede ser un elemento movilizador, pero tal vez utópicamente irrealizable si es que no hay nuevamente este cambio de relaciones de poder. Me interesa hacer otro tipo de reflexión respecto del libro. Este libro de Piketty, que evidentemente es un libro consistente, que tiene un objetivo bastante claro de demostrar las desigualdades planetarias, tiene un correlato con un tema que a mí particularmente me preocupa. Es decir, el aumento de la riqueza planetaria no solo tiene un elemento central en la mala distribución o asignación de esos ingresos, de esos patrimonios, de esas rentas, de esas posibilidades o de la generación de igualdad en sociedades meritocráticas, sino que también tiene secuelas fundamentales en un mundo físico, en un mundo concreto, y eso lleva a asumir una categoría central, y esa categoría central tiene que ver con que estamos en una especie de crisis de civilización. Es decir, más allá de una crisis netamente de mala asignación de recursos o distribución de los ingresos, a la crisis que nos enfrentamos es una crisis de hondo calado, de hondas magnitudes, porque esa acumulación o esa hiperacumulación de riqueza lo que provoca finalmente es un conjunto de desórdenes planetarios en los niveles esenciales. ¿Cuáles son estos niveles esenciales? Uno, pérdida de biodiversidad planetaria, por lo tanto, afectación concreta de una magnitud de vida y de viabilidad de la propia estructura del planeta. Un segundo elemento que afecta notablemente es la imposibilidad, digamos, de recrear o de regenerar nuestro planeta, y por lo tanto se expresan en un conjunto de desórdenes planetarios de incalculable magnitud y de incertidumbre. Es decir, a diferencia de una probabilidad, lo que nos enfrentamos es a una incertidumbre de mediano y largo dato, particularmente con uno de los elementos más centrales de la hiperacumulación de la riqueza, que es el cambio climático. Sabemos perfectamente que el cambio climático obedece a una estructura de acumulación desigual. Es decir, todos tenemos responsabilidades en ese cambio climático porque respiramos y emitimos CO2, pero evidentemente las responsabilidades son absolutamente diferenciadas. Y aquí uno podría definir, digamos, o tomar una posición. ¿Qué es lo que provoca? ¿Provoca la pobreza o las pobrezas en general este tipo de desórdenes? Porque si un pobre no tiene con qué alimentarse y acude a la leña o erosiona un bosque, bueno, ahí hay una acumulación o un impacto directo. Pero si es la riqueza la que provoca eso, como parece ser efectivamente que es, entonces los desórdenes son absolutamente vinculados con ese mundo de la riqueza virtual y de la riqueza material. Y por lo tanto la afectación de esa riqueza o esa acumulación o esa hiperacumulación de riqueza tiene un impacto concreto en la viabilidad de un sistema natural. Y eso le vuelve mucho más peligroso y agresivo a ese capitalismo. Y por lo tanto la necesidad de tener otro tipo de planteamientos también mucho más radicales para enfrentar ese capitalismo, que no solo son la regulación y la propia viabilidad de la dinámica de la acumulación, es decir, volverle factible la capacidad de recreación o de regulación a través de un tercero que pone, en este caso, por ejemplo, un impuesto o transparenta las finanzas públicas, sino que implica necesariamente buscar un cambio societal, un cambio de modelo, un cambio de realidad, un cambio de expresión de cómo nos estamos relacionando íntimamente los seres humanos con un mundo natural. Y creo que este tipo de reflexiones son fundamentales en una estructura y a propósito de un libro como el de Piketty. Tampoco no puedo dejar de comentar dos o tres aspectos que tienen que ver con la realidad latinoamericana y también con la realidad ecuatoriana.
Cuando uno mira en general los indicadores distributivos en América Latina, a partir de los años 2002, 2013, logra efectivamente políticas pro reducción de pobreza y desigualdad. Ya me había referido a este estudio de la Flaxo, pero también más o menos los estudios de la CEPAL van en esa misma dirección, salvo quizás 3 casos que son sumamente claros: el caso de Costa Rica, el caso de Honduras y el caso de Colombia. El resto de países mejora los elementos de distribución de los activos, de los ingresos en general, o logra sociedades mucho más inclusivas cuando se mide netamente por ingresos, es decir, cuando la desigualdad se la mide por ingresos. Y esto obedece efectivamente a una coyuntura internacional que fue propicia, es decir, hubo quizás algo irrepetible, lo que se llama el super boom de las mercancías, el super boom de los commodities, que generaron precios altos y por lo tanto, en algunos casos, cuando fueron bien aprovechados, rentas extractivas altas que propiciaron los mecanismos de desigualdad. Aquí hay un elemento fundamental, es decir, hubo una coyuntura internacional sobre la cual América Latina se beneficia. Pero el otro elemento fundamental es la política pública deliberada, es decir, la acción política de los gobiernos. Y en este caso de los gobiernos progresistas que logran poner el tema de la equidad en el centro del análisis, en el centro de la discusión de la política pública y asimismo sus políticas redistributivas. Y esto en el caso de muchos países latinoamericanos tiene la explicación directa de esa baja de la desigualdad, de reducción de la pobreza y finalmente de sociedades más inclusivas. Quiere decir que avanzamos en una senda, no quiere decir que estamos, de ninguna manera se han resuelto los grandes problemas que originan estos atavismos y estas desigualdades muchas veces heredadas de no solo de un modelo neoliberal, sino de la propia forma como nos expresamos desde nuestros propios surgimientos como repúblicas. Yo siempre digo una frase y una sentencia o una expresión a propósito de que en esta sala, y por cierto es muy gratificante ver tanta gente de la literatura, del cine, del arte que vienen a escuchar la presentación de este libro. A veces la literatura y el cine van mucho más allá que las propias ciencias sociales. Si uno leería en detenimiento las obras de Víctor Hugo o las propias obras de Balzac, y hacían una descripción bastante clara de las contradicciones de la sociedad parisina del siglo XIX. Y fue Marx en el siglo XIX que escribió la gran obra El Capital y que tuvo como base los famosos Grundrisse, donde expresaba, digamos, las contradicciones del capitalismo del siglo XIX y la salida que planteaba Marx, que no era una salida técnica, era una salida política, de un proyecto político de cambio revolucionario, de destruir ese capitalismo y montar otro tipo de estructura para enfrentar justamente los embates de esa desigualdad. Luego vino esta especie de contrarrevolución del pensamiento neoclásico que terminó, digamos, con ese tipo de práctica y análisis en general global y se sintetizó, digamos, en plantear que los elementos distributivos tenían que venir después de los elementos asignativos o los elementos ligados al crecimiento. Es decir, una vez que está resuelta el gran pastel o el crecimiento del gran pastel, entonces teníamos que tener la posibilidad de redistribuir de acuerdo a la teoría neoclásica. Esto fue bastante criticado en las ciencias económicas y en la política en general, no solo por su falta de validez científica y teórica, sino que en las expresiones latinoamericanas hubo toda una corriente de pensamiento que cuestionaron este tipo de planteamientos, este tipo de enfoques, con argumentos y con datos bastante trabajados. Fue la teoría estructuralista en un momento dado, el dependentismo latinoamericano, pero volviendo al punto, yo creo que cuando uno mira lo que ocurre en el mundo actual, bastaría ver películas como las de Costa Gabras, del Capital, para entender también la dinámica del capital, sus elementos nocivos y la necesidad de hacer una reflexión mucho más profunda y de construir un proceso societal que parecería que ahora es un proceso ligado no solo a la lógica y a la dinámica de acumulación de cada país, sino fundamentalmente a una lógica y articulación mucho más global, considerando que cada tablero, cada movimiento en el micro tablero local tiene unos profundos impactos en la geopolítica internacional. En todo caso, el libro de Piketty es un libro
que debe ser leído, debe ser estudiado, debe ser analizado, comentado, y está abierto sin duda a la reflexión y quedará para la reflexión para unos años posteriores. Muchísimas gracias.